Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este nuevo lunes de respondiendo a las preguntas de los suscriptores unidos. Y este es un episodio especial porque es el episodio de actualización de información. O sea que me voy a tomar un poquito de guaguara al principio para recordarles que si ustedes quieren ser suscriptores unidos y ganarse los beneficios del canal, pueden unirse por solamente 20 pesitos al mes. Suscripción que jamás va a cambiar. No importa cuánto pase el tiempo y cuánto crezca este canal, se va a quedar siempre en la misma tarifa y los beneficios siempre van a ser los mismos. Y tú me preguntarás cuáles son los beneficios, pues son los siguientes. Número 1, y el más importante de todos, es que todas tus preguntas, sin importar si ya me las hicieron 40 veces antes, o si no están tan chidas, o si son repetitivas, o si son las más interesantes del mundo, no importa cómo sea la pregunta, siempre y cuando cumplan con las normas y las reglas de este canal, siempre las voy a contestar, ya sea en video o por escrito, pero todas las preguntas de los suscriptores unidos siempre las contesto. Y cuando se me llegan a pasar y me lo llegan a recordar, se las pongo y se las contesto. Y la mayoría de todas las preguntas aparecen en el video del lunes de responder a los suscriptores unidos. De ahí el por qué se abrió esta sección del canal. El segundo beneficio es que en la parte privada del canal, lo tengo un poco abandonado, no voy a mentir. Subo avances de algunas cosas que yo hago, además de los del universo Avatar, como por ejemplo los fanfics que escribo o algunas ilustraciones, o tenía pensado en ahí empezar a subir los avances de los cómics, pero esos los tengo un poco congelados porque me estoy esperando a tener mejor presupuesto para que alguien me ayude y poder pagarle a ese alguien. Pero pues para poder pagarle a alguien que me ayude a dibujar los cómics necesito más gente que se suscriba al canal de forma unida y es un círculo vicioso. Además también vas a ganar tu bonita insignia y acceso a stickers adicionales con los que podrás comentar los videos de este canal. Pero bueno, ahora sí dejo de perder su tiempo, bandita, me disculpo y vayamos con las preguntas que se juntaron esta semana. ¡Qué refrescante! Empezando con Cristian Macías, él me pregunta: sabemos que el avatar no tiene la capacidad de dar el control de los elementos al azar a un no maestro, pero puede transferir el poder de uno a otro y él solamente ser el medio, similar a lo que hizo Rava con Wan en un principio. Y su segunda pregunta: ¿cuánto puede el avatar durar en el estado avatar sin morir físicamente? Y depende de lo que esté haciendo durante ese estado avatar. Bueno, con tu primera pregunta, no, el avatar no puede tampoco hacer esto de pasar el poder, porque recordemos que la energía control requiere una energía espiritual o un estado espiritual muy cabrón, muy poderoso y que absorbe y demanda demasiada energía por parte del usuario. Rava podía hacer esto porque Rava es literalmente el espíritu de la luz de ese mundo, es lo más cercano que tenemos a la corporación física de la deidad de la bondad en el universo Avatar. Básicamente su poder era infinito. Y si bien técnicamente Rava y el avatar son una sola persona, el abusar de la energía control acabaría con la parte humana del avatar, dejando únicamente a Rava. Pero aquí entramos en algo que a mí me encanta llamar la paradoja de la energía control, que es que como el avatar tiene que estar en estado avatar para poder hacer energía control, si se muere la parte humana del avatar como estaba en estado avatar, también se acabaría el ciclo del avatar. Es paradójico, pero las reglas del universo Avatar, que se quedan implícitas, así lo han dado a entender. Así que no, el Avatar no puede dar poderes o pasar poderes entre personas al azar e indefinidamente, porque eso requiere demasiado uso de energía que probablemente lo terminaría matando o inclusive corrompiéndolo, que esa es otra parte que a la gente se le olvida de la energía control, y es que se tiene que tener un espíritu puro, una intencionalidad pura, y ese poder de jugarle al dios de yo decido quién tiene y quién no tiene poderes y a quién se los doy, a quién se los reparto, es alejarse de la filosofía de la energía control. En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta es no puede morir estando en estado avatar, puesto que el estado avatar, como ya hemos explicado muchas veces en el canal y en los shorts y en los TikToks, es parte del avatar y es el cúmulo de esa energía fluyendo a través del cuerpo del avatar. Vaya, prácticamente lo que hacen es darle como más pila al avatar, por lo cual lo vuelve más poderoso. Y
inclusivemente lo vuelve un ser momentáneamente inmortal a los estragos de la edad y del sufrimiento y de las heridas, pero también lo vuelven muy vulnerable. El punto es que un avatar puede estar en estado indefinido en el estado avatar, solo que ningún avatar ha durado tanto porque por lo general cuando se entra en estado avatar, sobre todo en estado avatar salvaje, se provoca un caos y una destrucción muy grande, lo que hace que la parte humana del avatar interfiera y desactive el estado avatar. Entonces, como tal, no lo mata, sino que más bien le pone como un freno de mano, porque de lo contrario se convertiría en una especie de bomba físico-termonuclear, destruye ciudades. Ahora vayamos con las preguntas de Matías Herrera 12 y él me dice: ¿cómo sería si Takuga realmente se hubiera lanzado como candidato de presidente y hubiese ganado? ¿Cómo te imaginas la historia de Toph decidiendo convertirse en líder de la policía? ¿Por qué solo esas colonias de la Nación del Fuego se convirtieron en la República Unida de Naciones si se supone que la Nación del Fuego conquistó todo el Reino Tierra durante la guerra? 4. ¿Por qué la coronación de Wu y su discurso de respecto a democratizar el Reino Tierra no se hicieron en Ciudad República? Y 5. ¿Crees que antiguos grupos tradicionales como los arqueros Yuyan y las guerreras Kiyoshi desaparezcan considerando la modernización? Oh, mi querido Matías, tristemente, de tus 5 preguntas solamente la última está chida porque la primera no sé de qué me estás hablando. La segunda literalmente lo explican en la serie. La tercera ya la he explicado muchas veces en este canal. Y la cuarta también lo explican en la serie. Toph sí se hizo jefa de policía de Ciudad República porque quiso hacerlo y porque se dio cuenta de que faltaba seguridad en la ciudad. Y lo del discurso de volverse una democracia también se hizo en Ciudad República en el salto de la primera a la segunda temporada de La Leyenda de Korra. De ahí por qué está el presidente Raiko. En cuanto a tu quinta pregunta, la respuesta es no, porque parte y el sentido de un grupo tradicional es que cumple con ciertas tradiciones que va extendiendo y que va arrastrando por los siglos de los siglos, y hoy en día siguen existiendo muchos grupos tradicionales importantes y representativos de muchas culturas, que si bien ya no tienen el mismo pegue que tenían antiguamente, siguen ahí y siguen funcionando. Lo que sí te puedo decir es que tal vez su enfoque cambie. Por ejemplo, los Yuyan y las guerreras Kiyoshi eran pues guerreros enfocados para la guerra, para las batallas. Con el cambio del tiempo probablemente se pasen a ser nada más una especie de ceremoniosidad tipo guardias de seguridad, pero ya no tanto dedicados 100% a la guerra, sino más bien como para preservar la tradición. O sea, puede que cambie, tal vez no para mejor, pero de que no desaparecen, no desaparece. Vayamos ahora con las preguntas de Sin-Gyon, que nada más son 2, y él me dice: si vivieras en el mundo Avatar, ¿en qué época te gustaría vivir? Esa ya te la contesté porque ya la he contestado muchas veces. Y de tus fanfics, ¿cuál te gustaría canonizar? De esa ni siquiera tengo que pensarlo. Definitivamente me encantaría canonizar el diario de Longshot. No solo porque dejo algunos detalles y guiños que se pueden entrelazar con otros fanfics que quiero escribir, sino porque cumple a la perfección lo que a mí me encanta repetirles en este canal, que es alejarnos del protagocentrismo de muchas series, es decir, dejar de lado tantito al Avatar y a su grupo y esos pedos y empezar a ver más el mundo de Avatar, cómo se llama esa tierra, qué hay en las 4 naciones, qué piensa la gente. Entonces me gustaría poder canonizar el de El Diario de Longshot, que por cierto, banda, ya lo terminé, ya lo encuentran disponible en Wattpad, el link se los estoy dejando aquí abajito. Ahora con las preguntas de Luis Pablo 14, que Pablo, ahora sí te lo tengo que decir porque ya van varias veces que me he dado cuenta de esto. Concisas las preguntas, rápidas, no me des todo un párrafo explicador de tu pregunta. Si tu pregunta no se explica por sí sola, mejor no la hagas, carnal. Párrafos cortos. Pero bueno, ahora sí, ahí va. Cuando Yun se come al padre Wolworm, ¿sería posible que Yun y el padre Wolworm reencarnen posteriormente y puedan ser una amenaza para el Avatar? Segunda pregunta. Recuerdo que dijiste que... ¿qué te parece una historia de terror quizá protagonizada por Kuruk peleando contra espíritus oscuros? Tercera pregunta. ¿Y si Kavik es en realidad el verdadero amor de Yang Chen, aunque nunca lleguen a tener una relación como tal? Cuarta pregunta. ¿Y si Ran y Sho no son dragones comunes, sino que son los espíritus del cielo y del sol, y sus cuerpos son inmortales? Y quinta pregunta, ¿hay alguna relación entre Rangi y la dama pintada? Con tu primera pregunta, no.
el ciclo de reencarnación únicamente funciona, o por lo menos como te lo da a entender la leyenda de Korra, entre el espíritu de la luz y su avatar, o el espíritu de la oscuridad y su avatar, pero no. Eso no quiere decir que vaya a existir un avatar oscuro, porque cuando Korra mató a un Abatu los separó antes de deshacerse de él. Así que no hay ciclo de reencarnación de un avatar oscuro. Con tu segunda pregunta, de hecho, no me gusta el terror, ya lo había dicho y lo dices en tu pregunta. No soy fanático, pero sí he de reconocer que eso de Kuruk enfrentándose a espíritus oscuros sí quedaría bastante chido en una especie de corto o novela de terror, o más bien novela negra. Estaría padre, no te voy a mentir. Me gusta esta idea que tienes de que si Kavik y Yang Chen nunca van a tener una relación juntos y que son el amor de su vida, pero no sé qué tan antirromántico suena esto, pero eso del amor de la vida me cuesta un poco trabajo masticarlo del todo. Y considerando que ya le pasó a Kuruk esto de no quedarse con la morra que le gustaba, entonces sería como que muy repetitivo. Yo pienso que más bien es ideas de nuestra cabeza de muchos del fandom, y que en realidad Kavik y Yang Chen pues solo son compas y ahí se va a quedar. Y cuarta pregunta, muy buena pregunta, una teoría bastante interesante, y es que efectivamente muchas personas han estado preguntándome de el espíritu de la luna y del océano, y que si hay otros espíritus, y que si esto y que si aquello, y es bastante buena tu teoría de que tal vez Ran y Sho no solo sean simples dragones, sino que sean la forma física de los espíritus del sol y del cielo, puesto que ya existe una forma física de los espíritus del océano y de la luna. Y recordemos que estos espíritus con forma física poseen lo que yo llamo inmortalidad élfica del Señor de los Anillos, que es decir, que la edad y la enfermedad no los mata, solo agentes externos como pues que les atraviesen con fuego o los descuarticen o algo así. Muy buena pregunta y muy interesante. Y ya con la quinta pregunta, este video ya lo subí y de hecho eso me causó un pedo con una página de Facebook medio llorona, que mejor dije lo voy a dejar por la paz para que dejen de estar chingando. Así que personalmente yo pienso que solo es una teoría y ya. Lo mismo, vayamos ahora con las preguntas de Sebastián Reed, las cuales son: si Toph no hubiera descubierto el Metal Control, ¿crees que algún otro personaje o grupo pudo haberlo hecho? Segunda pregunta, ¿crees que Amon, si hacía Sangre Control a sí mismo para ser mucho más ágil cuando fingía ser un no maestro? Tercera pregunta, ¿por qué los reyes del Reino Tierra eran no maestros, pero los señores del fuego siempre eran maestros fuego? Cuarta pregunta, ¿crees que hubiera sido interesante que Zuko fuera no maestro como se creían sus padres y como se creía al principio? Y la quinta pregunta, aparte del secreto de la inmortalidad y el secreto de la ingravidez, ¿crees que hay más técnicas secretas que los demás elementos posean y que en el pasado se hayan olvidado para la actualidad? Empezando con la de Toph. De hecho, cuando subí el video de la unanimidad, que creo que fue un short del canal y también lo subí a TikTok y todo eso, mencioné que en la unanimidad también había maestros tierra que se fueron más al enfoque de la lava control, y pues por eso todos esos maestros tierra se murieron. Pero tal vez habiéndole dado otro enfoque, puede incluso que Chase haya descubierto con sus maestros tierra el Metal Control. Y es que el Metal Control estaba muy latente en el universo Avatar, pero nunca se había llevado a cabo porque, seamos honestos, ¿en cuántas situaciones verdaderamente un maestro tierra se encuentra sin tierra a su alrededor? Es decir, sin su elemento cerca. Lo vimos por ejemplo en los libros de Kyoshi, que Yun, aún rodeado por soldados en un palacio hecho de, creo que es metal o no sé cuántas madres, tenía tierra a su disposición en los filamentos y en los fragmentos de pintura. Entonces, como tal, como nunca hubo esa necesidad de involucrarse en un lugar puramente de metal o libre de tierra, por eso nunca se llevó a cabo el Metal Control. Pero de no haber sido Toph, yo estoy seguro que entre más avanzara la industrialización, en algún punto algún maestro tierra debió haber dicho: güey, pues esta madre la purificamos de la tierra, cabrón, igual y la podemos controlar. Pero tal vez no se hubiera vuelto tan popular como si se volvió con Toph. Y con tu pregunta de Amon, la verdad es que no. Y es que agregarle ese toque místico de que Amon se hacía sangre control él mismo, o de que usaba agua control discretamente, es quitarle mucho
mérito a los igualitarios y a los bloqueadores de chi, que sí traen un entrenamiento bien cabrón. Y es que algo que nos ha demostrado el universo Avatar es que los no maestros, para compensar, lo pongo entre comillas, eso de no poder controlar ningún elemento, tienen habilidades muy cabronas en el combate mano a mano y en las acrobacias. Entonces yo creo que lo que este güey hizo fue unirse a grupos de bloqueadores de chi, conocer a los igualitarios, consumir su ideología y tratar al 100% de ser como ellos para poder después superarlos en caso de que lo necesitara. Es decir, Amon aprendió a pelear, moverse y parecer un no maestro para poder vender su farsa de que él era el que traía la igualdad y todo eso, y no que necesariamente se auto hacía sangre control, porque ya expliqué que eso en principio físico es imposible, puesto que para poder mover, empujar o mandar algo a otro lado, necesitas un punto de apoyo. Y si yo me auto quiero mover, necesito un punto de apoyo. Por lo mismo, Amon no podría auto hacerse sangre control para hacerse más pro. Tu tercera pregunta, y esta ya la he respondido en otras circunstancias, por eso te la dejo pasar, es por la población. Es decir, no es lo mismo la cantidad de gente que puedas reunir en la diminuta isla e islas de la Nación del Fuego a la cantidad abismal, blasfémica y cabrona de gente que hay en el Reino Tierra. La razón por la que la mayoría de los Reyes Tierra han sido no maestros es debido a que tal vez la línea sucesora o las dinastías o los que quedaron como Reyes Tierra pues eran una familia de no maestros, y eso siguió y siguió y siguió. De hecho, algo que nos ha dejado muy en claro el universo Avatar es que la línea sucesora de Reyes Tierra nunca fue interrumpida, aunque sí hubo intentos de interrumpirla, pero nunca se llegó a ningún éxito. Por lo que inclusive pudieron haber coronado a un rey de la tierra no maestro, y ese tuvo hijos no maestros, y así siguió y siguió y siguió. Y no le vieron ningún problema, porque pues no nos hagamos güeyes, no es como que el Rey Tierra tuviera una presencia muy presente en la política de su nación. Lo vimos en la leyenda de Aang. En cuanto a tu cuarta pregunta, la verdad es que no, porque siento que le quitaría parte de lo que vuelve interesante al personaje de Sokka. Entonces, que volvieran a Zuko un maestro, pero un maestro tan poderoso como su hermana, me parece muchísimo más interesante que haberlo hecho un no maestro, porque ya teníamos un no maestro y ese era Sokka. Y tu quinta pregunta puede ser, y sería bastante interesante, pero desafortunadamente como no hay ningún tipo de información canon de esto, no podemos saberlo. Pero si me lo preguntas a mí, creo que las técnicas secretas de los otros elementos, además de la inmortalidad y la ingravidez que son en la tierra y en el aire, ya tenemos la del fuego, que es en este caso la combustión y el rayo, y en el agua pues vendría siendo la sangre control. Y ahora sí, ya para terminar, banda, vamos con las últimas preguntas hechas por Sing Demonado 99, las cuales son, y antes de decir las preguntas, perdón, Sing Demonado, la misma situación que con José Luis, creo fue el de los suscriptores, preguntas concisas. Si me tienes que dar un párrafo de 10 renglones para luego hacer tu pregunta, entonces tu pregunta no es concisa. Primero la pregunta, ya después si me quieres poner toda la explicación y el credo de los evangelios, pónmelo. Pero preguntas concisas primero. Siempre. Así. Primera pregunta. Ya que consideras a Zuko, ¿también considerarías a Malu como un personaje canon? Y de no ser así, ¿crees que ella tuvo algún tipo de descendencia en el Reino Tierra o en los Maestros Fuego que después entrenaron a Korra? Segunda pregunta. En tu video de los nómadas aire, ¿crees que eso de la ideología arcaica de los nómadas aire venga desde los tiempos de Wan? Tercera pregunta. Ya que el agua espiritual pudo revivir a Aang, ¿crees que esa agua podría haber quitado el bloqueo y la ruptura de chakras en el interior que hacía Amon? Cuarta pregunta. ¿Por qué Rava solo necesitó ser contenida en un cúmulo de agua por Unalaq y Batu tenía que estar aprisionado en una esfera de los 4 elementos? Y la última pregunta es, ¿crees que con el próximo avatar los no maestros pedirían o deberían enseñarle al avatar formas de defensa en caso de no poder usar los elementos? Ahora, con tu primera pregunta, no tengo ningún problema por considerar a Malu canon,
Digo, yo no estoy encargado de qué es o qué no es canon. Además, hasta donde tengo entendido, los creadores no han descanonizado nada que no haya salido por su supervisión. Es decir, como los juegos de cartas, como los juegos de rol, como los juegos de computadora. Entonces, técnicamente Afiko, Malu y todos los güeyes que salen en ese juego de cartas siguen siendo canon. No va a ser sino hasta 2025 con la película y con lo que va a salir nuevo de Avatar Studios, que ahora sí los creadores van a empezar a hacer descanonización de cosas. Entonces, hasta donde yo sé, las únicas cosas que de plano no son canon son la porquería de película del 2010 y el chingado cómic asqueroso que no sé por qué muchos siguen queriendo que sea canon, precuela de esa misma película de porquería. Pero lo demás sí es canon. En tu segunda pregunta, probablemente venga desde los tiempos de Wan, pero de nuevo, son 10.000 años de tiempo, banda. Alejémonos del protagonicentrismo y consideremos que en 10.000 años, pues las personas cambiaron de mentalidad, se fueron evolucionando. Entonces, esa ideología arcaica de los nómadas aire pudo haber sido inclusive desde tiempos de Kyoshi o desde tiempos de Yang Chen. No es necesario irnos tan atrás, pero de que los nómadas aire se quedaron en el pasado y eso los jodió, sí. Con la pregunta número 3, probablemente. Digo, no puedo responder certeramente sí puede, porque aunque no lo dejan explicado y esto es más suposición mía que otra cosa, Katara intentó curar a Korra y Katara era considerada la mejor sanadora de su mundo. O sea, de todas las 4 naciones y de la cantidad de maestros aire, de maestros agua que existían, Katara era la más poderosa, la más chingona y ella no pudo curar a Korra. Me atrevo a suponer que tal vez Katara volvió al oasis de los espíritus y agarró más agua y lo intentó con Korra y ni así pudo. Entonces, yo diría que la respuesta está en un 50-50. Personalmente, yo me voy del lado de que el agua espiritual claro que podría recuperar las conexiones perdidas por medio de ruptura de chakras gracias a la sangre control dentro del cuerpo. Sí podría, porque si pudo revivir al avatar y al espíritu de Rabak, pues claro que puede restaurar conexiones con los chakras. Recordemos que para la batalla de Rava y Unalaq, esta Rava y Korra estaban muy debilitadas y para cuando Unalaq logra encerrar a Rava ya estaban separadas. De hecho, tú misma lo dijiste en tu pregunta, ya se habían separado, ya no eran una sola cosa, entonces por ende no se necesitaba tanto poder para contener a Rava porque Rava ya estaba debilitada. Batu, con Wan y con Korra, estaba en su máximo potencial. Había tenido 10.000 años para juntar energía, para juntar oscuridad. Por ende, ese güey necesitaban más fuerza para contenerlo. Además que siempre, la energía del mal, la ira, la furia y todas estas cosas de los conceptos de bueno y malo, luz, oscuridad, siempre es más violenta, por lo tanto requiere más fuerza para ser contenida. Y la última pregunta, la verdad es que pienso que no. Y a la vez pienso que sí. Por lo visto en la leyenda de Korra, sí estaría chido que el avatar conociera técnicas de pelea, no tanto de no maestros, sino más bien técnicas de pelea sin el uso de elementos, como puede ser el bloqueo de chi o la defensa personal de los igualitarios. Pero al mismo tiempo digo que no, porque seamos honestos, en qué circunstancias más que con Amon, el avatar se vería imposibilitado para usar los elementos. A menos que fuera un duelo tipo juicio por combate, no veo el dónde el avatar no podría usar por lo menos un elemento para poder defenderse. Pero aún así, de que sería una buena precaución que supiera bloqueo de chi o defensa personal tipo igualitario, pues también está chido. Así que bueno, banda, ahí lo tienen. Esas fueron las preguntas de los suscriptores unidos que se acumularon en la semana pasada. Así que ya dije yo al principio la información necesaria para los que se quieran unir a los suscriptores unidos. Y el segundo beneficio, eso de meter avances e ilustraciones y esas cosas exclusivas para quienes se suscriban unidamente a este canal, es decir, para los que paguen su suscripción. Voy a tratar de retomarlo, empezar a subir ilustraciones, algunos dibujos míos. No soy dibujante profesional, de hecho dibujo más en físico que en digital, pero pues quiero diversificar un poquito más el contenido, sobre todo el de aquí del canal, para también ponerlo en la página de Facebook y en el canal de TikTok y en todos esos lados. Así que voy a tratar de, el segundo beneficio que tienen los suscriptores unidos, retomarlo, darles avances, preguntarles ideas, esto y aquello, pues para que también más personas se quieran animar a suscribirse unidamente al canal y sigamos creciendo y podamos seguir echándole todo el tiempo y todas las ganas al canal, que pues para lograrlo, he de ser honesto, banda, se necesita varo. Así que
si quieren seguir apoyándole y brindándole su amor al canal, como los suscriptores unidos, pues únanse, que la suscripción no va a cambiar de precio, ya lo dije, jamás. Seguirán siendo siempre 20 pesitos, o creo que la puse a $1 porque no podía poner moneda mexicana, desafortunadamente, pero vaya. 20 pesos prácticamente. Así que bueno, banda, sin nada más que agregar, eso sería todo de mi parte, por lo cual yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.